Vamos a continuar con la segunda ponencia. El uso de plaguicidas, y dentro de ellos los insecticidas, presentan cada vez más retos en el uso de estos en los programas de manejo integrado de plagas. Estos son una herramienta importante en el control de la abundancia en los insectos plagas que a veces afectan a muchas industrias. Pero ¿qué tanto conocemos de estos insecticidas? ¿Cómo funcionan? ¿Qué factores afectan la efectividad de estos? Seguramente estas consultas encontrarán muy acertada respuesta en la siguiente ponencia, conociendo el modo de acción de los grupos más conocidos de insecticidas y mecanismos de resistencia a ellos. Esta presentación estará a cargo del doctor Héctor Mazú, que nos visita desde Argentina. Él es doctor en Ciencias Químicas, investigador científico en CONICET, es director técnico de productos y tiene más de 35 años en la experiencia en el rubro. Démosle, por favor, la más cordial bienvenida al doctor Héctor Mazú con un fuerte aplauso. Gracias. Hola, buenas tardes. No crean todo lo que dicen de otro, porque generalmente es mentira. Yo tengo más de 35 años de edad, porque bueno, se nota, ¿no? Voy a intentar describir un poco el modo de acción de los plaguicidas y la resistencia, ese fenómeno natural que se produce para oponerse a ese daño que producen los plaguicidas, en un día como hoy, que es 10, y hoy es el día del 10. Así que para mí hoy estoy muy contento de estar acá. Es mi primer viaje a Perú y me siento como en casa. Realmente no sé si voy a volver. Si alguno de ustedes me da una mano con algún laburito, me quedo y ya está. La próxima, por favor. Ah, yo tengo que pasar. No es la próxima, por favor. Bueno, los plaguicidas en general se definen como la gran mayoría de las cosas son definiciones. Cuando uno no define mucho las cosas, lo que trata de hacer es clasificarlos. Pero pasa con todas los saberes. Cuando uno de un tema no maneja mucho, trato de clasificarlo para entenderlo. Vamos a hacer algunas definiciones copiándonos de algunos organismos internacionales que definen como todas estas sustancias que cumplen un rol para prevenir, para controlar plagas, incluyendo los vectores de enfermedades, las plagas de los alimentos. Trato de poner esta definición para que no caigamos en es un veneno, porque los venenos son otra cosa. Los venenos son las malas relaciones humanas, los venenos son los matrimonios fallidos. Hay muchos venenos muy tóxicos que no necesariamente hay que decirle a esto veneno. Estos son productos que se utilizan para tratar de controlar a algunos organismos que están en un lugar donde no deberían estar. No es un tóxico para matar estos bichos de porquería, no es esa la definición. Yo me dedico, soy químico, empecé con otra cosa, pero trato de entender cuál es la interacción de algunas sustancias con los organismos que tenemos que manejar. Porque los tenemos que manejar porque algunas veces son muchos, o algunas veces causan enfermedades, o algunas veces destruyen bienes que nosotros queremos preservar. A ver si le invoco con esto. Muy bien, no estaba para atrás. Para eso, en estos plaguicidas, estos tóxicos, estas sustancias tóxicas que vamos a utilizar, son tóxicas también para algunos organismos y para otros no. Se supone que lo que tenemos que tratar de lograr con el tiempo es buscar algo que sea eficaz con un organismo que queremos controlar y que no nos afecte a nosotros. Eso era el primer razonamiento. Pero ese razonamiento no se cumplía. Hace 2000 años había que matar ratas, le daban con azufre, y si alguno quedaba encarpado adentro con el azufre, quedaba con la rata. Había pasado a otro mundo. Eran tóxicos, ácido sulfúrico para tirar en las vías de trenes, por ejemplo. Y bueno, si uno estaba ahí, se quemaba. Con el tiempo se empezó a tratar de discriminar entre productos que controlen a las plagas y no maten a la gente, que fue un buen avance. Con el tiempo, eso, que ya fue muy positivo, lo que se trató de lograr fue que controle algunas plagas y a otras no, porque a veces coexisten. O, por ejemplo, que no sean fitotóxicos. ¿Qué sentido tiene utilizar
un plaguicida para controlar la soja si el excipiente que contiene el formulado es un herbicida? No sirve. ¿O qué sentido tiene innovar en un control del insecto para que siempre se mantenga juvenil, que es algo que todos querríamos, pero que lo tratamos de hacer para los insectos, pero ese insecto en su estadio juvenil es el que causa el problema, entonces no me sirve. Entonces lo que tenemos que tratar es de juntar todas estas cosas y algunas de estas son las que van a surgir en el día de esta charla. Nosotros cuando queremos hacer un plaguicida, sabemos que una vez que tiene todo el desarrollo de una empresa atrás para tratar de encontrar cuál es el ingrediente activo, que es el producto o el producto tóxico que controla la plaga, eso tiene también que estar formulado. Entonces, nosotros querríamos que, por ejemplo, un plaguicida ideal tendría que ser de una acción rápida, que era lo que muchos querían ver ya, quiero que muera ya, con cierta perversión, ¿no? Si quiero que muera ya, pero bueno, se buscaba eso, que sea obviamente seguro para las personas, para los otros organismos que cohabitan ese lugar, que tenga un nivel muy bajo, óptimo, no ni muy bajo ni muy alto de residualidad, que tenga su residualidad, pero que no sea 60 años residual y lo encontremos en la grasa del pingüino emperador, porque no nos sirve. Que sea económico, no sé si es importante, creo que no. En este mundo, que sea barato algo, no creo que tenga mucho peso. Bueno, todo lo demás no sirve, que sea barato. Si es barato, va a funcionar. Que sea estable químicamente, que no se me degrade adentro de la botella, que no sea inflamable, que sea fácil de preparar y que no tenga olor. Bueno, eso no existe. O sea, no existe. Entonces lo que tenemos que tratar es alguna cosa que se pueda ayornar a la mayoría de las características que buscamos. Los plaguicidas y todos los que vamos a hablar hoy, ¿yo tengo la cabeza rara o igual se escucha ahí, ahí? Son muchísimas la variedad. Por ejemplo, defoliantes que causan en las plantas que pierdan sus hojas, bacterias, hongos, virus, reguladores de crecimiento, todo eso se engloba como lo que se llaman plaguicidas. Esta ya la dije. Estoy yendo para atrás. Alguna vez incluso hablaba de corrido. Hay algunas diferencias semánticas en lo que significa modo de acción o el mecanismo de acción. Nosotros, como modo de acción, vemos de qué forma ese plaguicida tiene que llegar al organismo. Hasta ahí parece todo muy fácil, porque en general cualquier sustancia más o menos tóxica va a controlar un organismo, pero tenemos que hacérsela llegar. Eso no es tan fácil. Entonces, una vez que llega y que entra en contacto entre el organismo plaga y el producto que nosotros tenemos, ese puede entrar por contacto, puede hacer su efecto por contacto a través de su exoesqueleto o por ingestión. El mecanismo es una vez que, ¿cómo actúa ese plaguicida para esa plaga? ¿Cómo es la forma, una vez que ingresa, cómo se distribuye, los procesos fisiológicos que ocurren? Y ustedes, para que tengan una idea, lo que nosotros tenemos que tratar, ese blanco de los productos, es tratar primero de cuidarlos, porque no hay muchos. Hay muy pocos blancos de insecticidas. Y el otro tema es tratar de comprender que nuestro genoma es bastante parecido al de los insectos. Yo no quiero hablar mal de nosotros, esto yo creo que habla bien de nosotros, no es que somos unas cucarachas. Digo que habla muy bien porque es un organismo sumamente desarrollado, es un organismo que ha sobrevivido décadas y eones enteros y tragedias ambientales y se siguen adaptando. Hoy nos contaba Mauricio cómo se adaptaba a Aedes aegypti en particular a las altitudes y uno, ¿qué hace? Yo trabajé muchos años en mosquitos y realmente lo que decían recién es que lo que hay que hacer es no quedarse con una sola, porque esto evoluciona, pero cuando yo empecé, el tratado de la OMS de control de Aedes aegypti lo había escrito un peruano, Moquilla Pineda, no sé si a alguno le suena, un histórico del control de plagas del Perú. Claro, era maravilloso el tratado, pero funcionaba bien en una aldea de 10.000 habitantes, a nivel del mar,
cuando todas las personas eran más afables y que todos dejaban entrar a sus viviendas para, venga, revisen. No sé cómo será acá, en mi país, es probablemente que te reciban con una pistola. Yo, así que venís a buscar. Entonces hay algunas cosas, algunos conceptos básicos del control que han cambiado. Y en paralelo, el mosquito se adaptó. Entonces, un mosquito que hace 150 años era silvestre y hoy ovipone en los recipientes artificiales, es un organismo de cuidado. Entonces, encima, nuestro genoma es muy parecido al de ellos. Ellos y nosotros tenemos sistema nervioso. Algunos muy desarrollados, ¿no? Muy desarrollados. Pero tenemos un sistema nervioso que compartimos. Entonces, un producto que afecte al sistema nervioso, y para nosotros va a ser una cosa, va a ser un riesgo. Este modo de acción de los insecticidas lo vamos a ir desarrollando para una amplia gama de productos, pero hay muchos más, no tantos más. El problema es que uno de los fenómenos de resistencia, que lo vamos a ver más adelante, es la resistencia, se insensibiliza el modo de acción. Entonces, si nosotros tenemos un modo de acción en particular y está insensibilizado, ya toda esa plaga y organismos similares no se van a poder manejar. El insecticida tiene que acceder al insecto, o puede ser por su barrera, de la barrera de quitina de su exoesqueleto, o puede acceder a través de espiráculos por la respiración, o puede acceder por la ingesta. Todos esos tóxicos que alcanzan el organismo se traslocan dentro del organismo del insecto y algunos se excretan o algunos se bioacumulan. Entonces nosotros también tenemos que ver que esos puntos pueden ser los puntos que nos van a causar resistencia, porque se excretan demasiado, porque penetran muy poco, porque no se biodistribuyen o porque el organismo se acostumbra a la presencia de ese tóxico. Por ejemplo, todos los que son productos de ingestión, podemos considerar que son los que el tóxico contiene un sustrato y el insecto, a través de la savia o los hematófagos, por ejemplo, lo ingieren al organismo. ¿Por qué yo digo de los hematófagos? Porque uno no estaría pensando directamente en intoxicar a un bebé para que lo piquen los mosquitos, no sería un buen método, éticamente hablando, pero sí se están planeando en los animales de corral, por ejemplo, para mal de Chagas, para la picadura de las vinchucas, darle algún producto sistémico para el animal y que sea tóxico por ingestión cuando ingiere la sangre de ese organismo. Las plantas, lo mismo. Uno podría utilizar un producto que fluya por el torrente vegetal, desde la savia vegetal, y por ejemplo, algún insecto fitófago o alguno que se alimente de la inflorescencia directamente, se intoxique a través de esa distribución. Todos esos mecanismos son realmente complicados porque hay productos, uno dice, bueno, tengo la plaga y tengo la forma de aplicación, pero hay productos que tienen distintas características químicas. Entonces hay algunos que si lo riego el árbol con ese producto, sí, está bien, las raíces lo absorben, pero se bioacumulan las flores. Entonces, ¿qué voy a tener? Problema con los polinizadores. Entonces, yo tengo que controlar, por ejemplo, la chicharrita del jacarandá, o la chincha de encaje del jacarandá, y le pongo un producto que se bioacumula en las flores, sí, lo voy a controlar a la chicharrita, pero voy a tener también abejas muertas en doquier. Entonces, bueno, tenemos que tratar de ver también cuál es el coeficiente de partición de esa sustancia para que se distribuya. Si son insecticidas por contacto, bueno, son esas partículas que de alguna manera entran a través del exoesqueleto o en la parte blanda de las articulaciones de los insectos. Ahí tenemos que ver también que tienen una barrera. Esa barrera la tenemos que vencer de alguna forma. Estos son los que significaría un tóxico, pero existen otros, por ejemplo, tóxicos que son por abrasión. Muchos de ustedes tal vez usaron tierra diatomea, que son microcristales que perforan y laceran la superficie de la quinina de los insectos y les causa daño. Y vamos a entrar en la gran cantidad de blancos que son los del sistema nervioso. Que uno ahora dice, bueno, sistema nervioso, listo, son todos estos. Pero hay muchos blancos dentro de ese sistema nervioso que es muy similar entre las cucarachas y nosotros. Muy similar, porque la forma de la propagación de la señal eléctrica es la misma. Nosotros tenemos un sistema nervioso que podríamos
de alguna manera, reducir a que las células nerviosas se tocan cabeza a cola. Las células nerviosas tienen una cabecita y una cola. Entonces, están todas unidas cabeza a cola. Para que el cerebro le diga al dedo que apriete la tecla correcta, que hasta ahora no lo dijo, lo que tengo que hacer es que me tiene que enviar una señal el cerebro a través de todos mi sistema nervioso hasta que pulse el dedo la tecla correcta. Ahora, ¿todo eso cómo lo manda el cerebro? No tenemos cables. El impulso eléctrico en el organismo y en el sistema nervioso se maneja por iones que van de un lado para el otro hasta que llegan a la punta. Cuando llegan a la punta de esa célula nerviosa, van por el eje, el axón, llegan a la punta y se conectan con la siguiente célula. ¿Y cómo saltan el puentecito? El puentecito ese lo saltan con lo que se llaman neurotransmisores. Por ejemplo, acetilcolina, GABA, glutamato, hay muchos. Entonces, es un sistema que por acá viene la corriente y por acá viene un paquetito que salta hasta el otro lugar. Uno lo envía, por ejemplo, vamos a ponernos en la acetilcolina, que es el más conocido por los plaguicidas. La acetilcolina va desde un lugar al otro y le lleva la información a la siguiente célula nerviosa, y así van haciendo y llegan hasta el músculo que tiene que hacer y actuar para apretar esto. Entonces, nosotros con el sistema nervioso, con distintas moléculas, podemos pegarle a distintos lugares. Ahora, si yo uso un producto que me inhibe la acetilcolinesterasa, por ejemplo, una enzima que rompe la acetilcolina, y me lo tomo, ¿me va a pasar algo a mí? Si no, los invito a tomarlo. Si no están seguros, tomen. O sea, no, les va a pasar algo, les va a pasar lo mismo que le va a pasar al insecto. Van a tener problemas. Ahora, eso diría que, bueno, entonces nunca lo puedo usar. Pero no, porque hay algunas diferencias entre un humano y una cucaracha. Por ejemplo, el peso. O sea, una cucaracha pesa menos que yo, considerablemente menos que yo. Diría que sería despreciable el peso al lado mío. Pero bueno, vamos a poner un ser humano más promedio. Una persona pesa 75 kilos y una cucaracha pesa 1,5 gramos. Entonces, lo que puedo hacer es, por un lado, la dosis. Le doy una dosis suficiente para que a la cucaracha la complique y que a mí no me complique. Por otro lado, trato de poner el plaguicida está la cucaracha y no en el plato de sopa, a grandes rasgos. Esas serían como las bases del control de plagas que le estoy dando. Entonces, a partir de eso, yo estoy discriminando por dosis, por el tamaño del insecto y además porque estamos en lugares distintos. Entonces, hay algunos plaguicidas que van a actuar en la etapa, cuando se une una célula con otra se llama sinapsis, ese cachito. Entonces hay presinápticos que actúan en la sinapsis y los que están después de la sinapsis. Entonces, cuando algunos les dicen, pero tal producto es un neurotóxico, entonces todos los neurotóxicos no funcionan porque hay resistencia a un neurotóxico, no, porque la resistencia puede deberse a uno de todos estos mecanismos que están dentro de los neurotóxicos. Vamos a ver algunos ejemplos porque creo que les estoy mareando y tienen razón. Cuando ustedes hablan de piretroides, que no, supongo que la mayoría han utilizado porque son ahora los caballitos de batalla, disfruten, si es que es posible, esta última década del uso de plaguicidas, porque dentro de 10 años no se va a poder usar nada. Porque cada vez que sale un nuevo plaguicida al mercado, tiene primero un montón de detractores ambientalistas, muchos con razón, no estoy bardeando a unos en función del otro. Y otros que lo que dicen es que, ¿por qué tenemos que seguir con el viejo mecanismo o la vieja estrategia de decir, acá adentro hay insectos, nebulizo todo y no queda nada? O, ¿por qué no trato de aplicarlo en el lugar donde están? O más aún, ¿por qué no hago que el insecto venga donde yo lo pongo? Entonces yo pongo el plaguicida acá dentro de esta hortensia y que venga acá. Entonces yo ya sé dónde está, yo no me complico, no me comprometo y logro que el insecto venga acá. Y si encima logro que venga una especie y otra no, mejor. Y si logro
que venga, por ejemplo, el macho y la hembra, no, mejor. Tengo que ir mejorando mi estrategia. Entonces, cuando arrancamos históricamente con los plaguicidas, los primeros que eran estos inorgánicos, que eran el matatodo, después empezaron los primeros de síntesis a mediados de los 50. Entre esos los organoclorados, el DDT, por ejemplo, que causó una importancia muy grande, el lindano, etc. Y los piretroides, que surgieron posteriormente a estos como derivados de una piretrina natural, que alguien encontró que en una... Hay una película, esto es un paréntesis, que se llama Festín Desnudo, ¿no? Es una película de Cronenberg un poco retorcidita, ¿no? Pero véanla, porque ahí el personaje que para estar en un estado de creatividad, cuando escribía, consumía piretrinas naturales. Que a mí me llamaba la atención, porque en las farmacias de principio del siglo hacían el polvo, que sería un derivado del rapé, supongo, y consumían directamente las piretrinas, y el tipo alucinaba y la máquina de escribir se le hacía un escarabajo. Todo lo llevaba por eso, ¿no? Y le golpeaban la máquina de escribir. Pero la película es muy buena, más allá de esto. Entonces, esas piretrinas tenían un problema grave, que se degradaban, eran súper buenas, actuaban bien, no mataban tanta gente, pero no eran causa de envenenamiento frecuente, por ejemplo, como si fueran después los fosforados. Las piretrinas y los piretroides no son tan acusados como tóxicos en animales de sangre caliente. Hay más protección porque se usan a menos dosis. Pero en general, la deltametrina y todos los piretroides comparten mecanismos de acción entre todos ellos. Los piretroides, no así los piretroides con los clorados o con los compuestos fenólicos, por ejemplo. Estos son de acción presináptica. ¿Por qué? Porque lo que impiden es el transporte del cloruro, del ion cloruro dentro de esa membrana. Ven que ahí tienen unos, bueno, un sodio, un potasio, bla, bla, bueno. Todos estos productos lo hacen en la parte anterior, en la parte presináptica, creo que es esto. ¿Recontra fui o no? No, estoy acá. Después hay otros que también son presinápticos, pero inhiben el GABA. Por ejemplo, el fipronil. ¿De qué sirve esta sutileza? A mí me sirve para que me inviten a Perú y todo está buenísimo, pero ¿para qué puede servir para los demás? Cuando aparecen fenómenos de resistencia, que aparecen en general cuando hay mucha presión de insecticida, no es el único caso, cuando aparecen estos fenómenos siempre se relaciona que, no, yo no estoy usando un piretroide, no voy a cambiar a fipronil porque es el mismo modo de acción, por la resistencia es por modo de acción. Sin embargo, el modo de acción es distinto, pese a que está también en la transmisión nerviosa. Por ejemplo, los carbamatos inhiben en la sinapsis, inhiben la enzima que se llama acetilcolinesterasa. ¿Esa enzima qué hace? Yo les conté que la colinesterasa era uno de los paquetes que llevaba la información de una célula a la otra. Bueno, tiene que haber una enzima que la destruya. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? Por ejemplo, si ustedes son fans, no sé, músicos exitosos y dan la dirección de correo. Y se les tapa el inbox completamente, se les desborda. O sea, ustedes tienen que tratar de limpiar todo ese inbox para darle lugar a la nueva correspondencia. Entonces hay una enzima que rompe la acetilcolina, que se llama acetilcolinesterasa. Si esa enzima yo la ato y no la dejo trabajar, no rompe el paquete, se me acumula el paquete, ¿y qué hace el bicho? Que se llama coreatetosis, más o menos así, ¿no? Empieza a vibrar porque no se descarga las células nerviosas. Todo el transporte de iones entre las células no se efectúa. Entonces empiezan a haber vibraciones. El insecto entra y patalea. Ustedes lo habrán visto seguramente cuando, si en algún momento medio macabro, antes de morir el insecto lo quieren ver cómo muere y le dicen, viste, te maté. Van a ver que la cucaracha está dada vuelta y empieza a tener temblores. Además, tiene otros efectos, ¿no? Porque también empieza a regurgitar, o sea, la pasa realmente mal. Pero bueno, esto es causa de que le estamos interfiriendo el sistema nervioso. Esos productos, por ejemplo, entonces están en la sinapsis, en ese cachito del medio.
Ahora, también pueden ocurrir otros, por ejemplo, qué sé yo, algunos sulfonados, como el endosulfán, que no sé si lo conocen también, que ocurren después, en la parte posterior a la sinapsis, que entonces ya califica como otro modo de acción también el sistema nervioso. También otros, por ejemplo, las abamectinas, que también son conocidas, ocupan neuroreceptores, en lugar de impedir que se acumulen, no, ocupan el lugar a donde van a ir los neuroreceptores. Entonces queda tranca y ese lugar no puede recibir la información, porque se produce, o sea, hay un impulso nervioso, pero no hay recepción, nadie lo recibe. Entonces, chau. Pero alguien dijo, pero tenemos que buscar algo, antes que, quiero que ustedes me lo digan. ¿Hay alguna cosa que ustedes vean que es distinta en el organismo de ustedes que en el de los insectos? ¿Tan bichos se sienten? O sea, algún mecanismo distinto. Bueno, los insectos tienen un esqueleto por afuera, un armor, una armadura, que no solamente tiene la función de sostén, nosotros tenemos los huesos que van por adentro. Ellos no tienen hueso, tienen un exoesqueleto. Y ese exoesqueleto les sirve de sostén, les sirve de barrera de líquidos, sobre todo, es una de las funciones más importantes para evitar la desecación, les sirve también en las aperturas de los espiráculos para la respiración, les sirve para un montón, pero ¿cómo hacen cuando crecen? Porque si yo cuando soy, o sea, yo hoy, por ejemplo, no me entra la ropa que me dio mi vieja cuando nací. No me entra la de la semana pasada, pero la otra menos. ¿Cómo hacen para cambiar ese exoesqueleto? ¿Cómo hacen? Tienen una metamorfosis, mudan. Entonces, si mudan, nosotros, la mudanza es otra cosa para nosotros mudar. No mudamos ninguna parte del organismo. Entonces, si encontramos la forma de que los insectos muden, encontramos un blanco, un target, que es de ellos y no es nuestro. Eso está bueno, muy bueno, porque entonces yo puedo inventar algún producto que les cambie esa metamorfosis, que lo puedo tirar y un poco se me cayó no sé, acá en el tequila, y bueno, va para adelante, no pasa nada. De hecho, son extraordinariamente seguros para los seres de sangre caliente y son extraordinariamente activos para los insectos. Actúan en microgramos por insecto. Son muy activos, tienen mucho poder residual y algunos otros inconvenientes. Pero en particular, lo mejor es que los reguladores de crecimiento de insectos es otro de los targets importantes. Quiero ver cómo voy con el tiempo, porque me parece que... No, estoy bien. Ahora, para estos reguladores de crecimientos hay varios mecanismos también. Uno puede ser, ustedes dijeron que mudan, o sea, tienen que romper el exoesqueleto que tienen actual. Por ejemplo, cuando pasa, si es un insecto hemimetábolo, o sea, de metamorfosis incompleta, como las cucarachas o las chinches, ¿qué hace? Tienen una chiquitita o una un poquito más grande, pero son iguales los insectos. Son la ninfa 1, la ninfa 2, la ninfa 3 más grandes. Entonces se van a ir desprendiendo del exoesqueleto que tenían más chico para pasar al siguiente. En algún momento pasan al estadio de pupa, o crisálida o pupa, y a partir de ahí pasan a adulto. Todos esos procesos tienen que ir variando el exoesqueleto, necesariamente. Entonces, el anterior lo rompe y genera uno nuevo. O sea, hay una síntesis. Hay una síntesis de la quitina. La quitina es un hidrato de carbono particular que se une, como eso que se ve ahí la estructura de la quitina, y eso es lo que forma el exoesqueleto. Pero si yo encuentro algún mecanismo que interrumpa la biosíntesis de la quitina, voy a generar un exoesqueleto imperfecto que va a dar lugar a que el organismo no sea viable. Y eso es uno de los mecanismos de los reguladores de crecimiento de insectos, los inhibidores de la síntesis de quitina. También los insectos tienen un órgano dentro de ellos que se llama corpora alata, que esa corpora alata lo que hace es generar
las hormonas de crecimiento. Entre ellas tienen una hormona que tiene un tenor constante que se llama hormona juvenil. Esa hormona juvenil lo mantiene siempre en el estadio en donde está. Si el bicho está en ninfa 2 y tiene un tenor continuo de esa enzima, de esa hormona juvenil, va a estar en ninfa 2. Cuando cae la concentración de esa hormona, el insecto se dispara en las hormonas de la muda. Es un proceso regulado por hormonas similar a muchos de los procesos en humanos, pero nosotros no tenemos hormona juvenil. Me consta que no hay, que no nos mantenemos jóvenes forever. Cualquiera que ve la foto de los congresos anteriores donde fue, yo incluso creo que tenía pelo. Entonces, lo que se puede hacer es ver cómo es la estructura de esas hormonas juveniles y tratar de mantenerlo al insecto siempre en estadio juvenil, aun cuando su organismo debería disparar a crecer, pero no se dispara, no lo dejo. Vos te quedás acá, vos vas a ser, son como las madres que le dicen, vos vas a ser mi nene toda la vida, y el nene tiene 50 años y no sabe comer la sopa, bueno, así. Vos vas a ser así, vos vas a ser así. Y entonces la hormona no le permite mudar, hasta un momento que muda, pero el organismo no es viable. Cuando muda es un adultoide. No tiene viabilidad, no tiene capacidad reproductiva. Para mí, forma de interpretar son los juvenoides, o en general los inhibidores de crecimiento, son los productos más maravillosos surgidos de la síntesis del hombre, pero tienen un primer inconveniente, que es que tiene acción demorada, no es inmediato. Ustedes tienen, si lo utilizan en mosquitos van a ver que la tasa de emergencia de adultos cae después de mucho tiempo, porque al principio siguen saliendo, actúan solo sobre los organismos inmaduros, y el otro tema es que a veces los adultoides son bastante desagradables a la vista. Entonces yo recuerdo que alguna vez uno decía, ¿quién quiere tirar un producto en su casa que después le saca una foto y ve que a la cucaracha le sale una pata de la cabeza? Y porque vos decís, si esto le hace a la cucaracha, lo que va a hacer a mi marido, que ya está así medio, ¿viste? Entonces, la deformación de los adultos o esos adultoides causó que comercialmente algunos de estos productos no fueran tan utilizados. El otro tema que también es importante es que a veces, supongamos que yo tengo un problema de una plaga en un cultivo, que su oruga, su estadio maduro, es el que se devora la plaga. Yo dije, solucionado. Le pongo uno de estos juvenoides y la dejo 30 en una oruga. Y no fue un buen negocio. Yo lo que tengo que tratar de hacer ahí es tratar de, al contrario, el adulto es el que no me causa el daño y sí el estadio maduro. Para mosquitos va bien porque las larvas no son las transmisoras, sino que son los adultos, entonces va bien. Entonces, cada plaga depende de qué momento utilizarla. ¿Soy yo qué? Ahí empezó. Fíjense que los análogos de las hormonas juveniles tienen una estructura muy parecida a la de las hormonas, químicamente. Yo soy químico, perdónenme, no puedo estar toda una charla sin poner una molécula, porque si no me siento como que me falta el aire. Entonces, puse eso, no se entiende nada, nadie va a entender nada, pero yo me siento, respiro un poquito más. Entonces, ahora me puedo... Esas estructuras que están acá, todas larguitas, son parecidas a las hormonas, por eso se llaman miméticos o análogos de hormonas juveniles, porque son parecidas. Ahora, metoprene, ¿alguna vez ustedes oyeron hablar del metoprene? Se recontra usa, con algunas desventajas, es muy lábil porque tiene todas estas cositas, esos dobles enlaces, eso que está ahí, esas dos rayitas son dobles enlaces, que con el sol se degradan fácil con el medio ambiente, pero bueno, se puede solucionar. El fenoxicar, piriproxifen, son moléculas. Yo les cuento, alguna vez tuve un insectario de mosquitos en el norte del país, ¿no? Lo empezamos a poner y nos equivocamos en una cuba de cría que había restos de frascos de piriproxifen. Obviamente se contaminó todo. A los 2 semanas tuvimos que sacar los azulejos del laboratorio, porque no podíamos limpiar la contaminación. Actúan en dosis tan bajas
que igual va a haber seminario de ese aegypti, yo no quiero pisar esto, pero se utilizan en un método que se llama autodiseminación. Lo que uno hace es poner en el medio de la localidad un tacho con piriproxifen concentrado. Las hembras de los mosquitos que ven ese recipiente como posible puesto de ovipostura apoyan los tarsos, se contaminan los tarsos y cuando vuelan a otro criadero lo contaminan. Y en ese otro criadero, que está a poca distancia, porque son 100 metros, más o menos 150 metros, tampoco crecen, o sea, no salen los adultos. Esa técnica de autodiseminación puede ser pilar de control. O sea, fíjense lo activos que son en la dosis tan baja. Ustedes piensen que yo les estoy hablando de entre picogramos, o sea, 10 a la menos 12 gramos de sustancia, cuando, por ejemplo, en los aerosoles ultra bajo volumen de fosforado, clásicamente se usaba por hectárea 500 gramos. Hay otros que impiden, otros métodos que impiden la respiración celular. Estos son los que son impiden la respiración, el citocromo P450, todos los sistemas de respiración celular. Son otros, plaguicidas en general no son los más comunes utilizados. Después están otros también que lo que dañan es el epitelio intestinal de los insectos. Piensen que somos malvados, ¿no? Porque, loco, déjalos vivir. No te dejo vivir, o no te dejo crecer, o no vas a mudar, o te reviento de los nervios, o te la paso vomitando hasta que te morís de diarrea. No hay forma, no hay forma. O sea que si un día vienen por nosotros, está bien, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Los que deterioran el epitelio del intestino medio son, en general, son las toxinas las delta endotoxinas del Bacillus thuringiensis o del Bacillus sphaericus. Los insectos ingieren estas esporas se rompen en el intestino del insecto y las proteínas interfieren en ese epitelio, en los receptores del epitelio del intestino. Entonces el insecto empieza a sufrir permeación intestinal de los líquidos y muere. La ventaja que tienen algunos de estos usos es que son muy buenos para algunas especies de mosquitos y prácticamente inocuos para otras especies. Entonces, por ejemplo, si uno tiene una laguna y vive en un barrio caro y le gusta ser el dueño del universo porque tiene su casa que da al lago, y viene y te dice, no, pero controlame la laguna, y te dice, bueno, está bien, pero hay mosquitos. Y bueno, pero la laguna de los mosquitos están hace 3 millones de años que vos. No, pero no quiero que haya mosquitos. Ponele piriproxifen, y bueno, es una forma, se puede usar. Pero ¿qué pasa con los microcrustáceos? Y sí, también actúa sobre los microcrustáceos. Y bueno, pero va a afectar la fauna de la laguna. Bueno, ponete un traje de buzo, agarra una pinza y mata uno por uno. ¿Qué es que te diga? O sea, todo no se puede. Entonces le pones Bacillus thuringiensis, la variedad israelensis, que es la que se utiliza para Aedes aegypti, y controla bien Aedes aegypti, pero no controla muy bien Culex, que es la otra especie, que es la que finalmente, no sé cómo será acá, ¿no? Culex es cosmopolita, debe haber acá un montón, Aedes aegypti sé que hay. Yo creo, sin temor a equivocarme, que a la gente le molesta más el mosquito que está picando cuando está afuera para comer un asado, que el mosquito que transmite el dengue, la fiebre hemorrágica, el chikungunya, ese le importa menos. Porque finalmente el otro está presente todo el año. Entonces te pica, te pica, te pica. Entonces yo quiero controlar, me mudé a un lugar lindo en las afueras, con una laguna, quiero controlar el otro mosquito. Bueno, entonces no puedo usar Bacillus thuringiensis, uso Bacillus sphaericus, es otra bacteria. Y en eso están todo el tiempo tratando de encontrar una nueva que funcione mejor. Bueno, después fíjense que hay un montón, en particular, por ejemplo, el endosulfán, que no está claramente establecido. Hablábamos ayer con algunos amigos respecto de eso, que a veces todo no está clasificado. Hay un montón que suponemos que son GABA, suponemos que no, pero finalmente lo que uno trata de hacer es eso, ¿viste? Es tratar de que lo que no puedo clasificar lo pongo en un rubro que se llama otros. Ahora, cuando yo me decidí o aplico un producto y le doy, yo digo, bueno, utilizo estos piretroides para nebulizar y con métodos de termonebulización
controlo a los adultos que están volando, calibro la dosis y todo, le doy presión, le doy presión, le doy presión, es probable que genere resistencia a los plaguicidas. ¿Qué significa que genere? Porque está mal el término, como lo dije. Es una característica preestablecida en los insectos. O sea, de alguna población de insectos, ya naturalmente va a haber alguno que se va a bancar ese producto. Por ejemplo, el 5 minutos. Que me pusieron el cartel. Entonces, naturalmente, en esa población van a haber insectos que son resistentes a algún modo de acción, resistentes a alguna penetración del producto, resistentes a algo. El tema es que cuando yo aplico, y aplico igual, lo que estoy tratando de disminuir sería toda la población, pero estoy eliminando los susceptibles. Porque supónganse que acá, de todos los que están acá, hay 2 personas que son resistentes al pisco sour. Ahí yo uno conozco. Tampoco voy a nombrar y nada porque no está bien. Porque es de código de buen bebedor no denunciar al otro. Pero si hay 2 que sacan el pisco sour, empiezo a darle a uno y todos toman uno, les doy otro y todos toman, y después empiezan a caer. Porque ya toma 3, 4, 5, empiezan a caer. Pero los resistentes siguen tomando. Entonces siguen tomando, ¿sí? Son un problema, esos son un problema, porque es el costo. Es una buena analogía, ¿no? Porque ¿quién no tiene un amigo resistente? Entonces, esos individuos que sobreviven a esa exposición, después, si son amigos solo no, pero si son amigos y amigas, dan descendencia. Y me metí en un lugar, en un espacio que era muy difícil de salir, pero dan descendencia. Esa descendencia heredan genéticamente esa resistencia que tenían su progenie. Entonces yo no estoy inventándola la resistencia, yo no estoy, como dice todo, mutó, no mutó nada. Lo que hice fue, me saqué del medio a los que no se bancaban esto. A eso me lo saqué. Entonces el resto, y en insectos se ve rápidamente, ¿por qué? Porque los ciclos de vida son cortos y las poblaciones son muchas. Entonces rápidamente los insectos generan muchísimos ejemplares. También como que me deben quedar 3 minutos, pero esto se lo cuento porque es interesantísimo. Con insectos se ha probado que aquellas, con moscas, por ejemplo, se ha probado que aquellas moscas que se las pone a copular de manera temprana, o aquellas moscas que se las pone a copular de manera tardía en su ciclo de vida, tienen distinta longevidad. Son mucho más longevos los que tienen hijos al final, resumiendo. Y eso se puede ver, o sea, con personas tenemos que estar 4.000 años para terminar el experimento. Es difícil. Como tengo un amigo que trabaja con árboles y me decía, mi resultado lo ven mis nietos. Decía, bueno, es más o menos así. Pero, ¿qué pasa? Cuando la longevidad, ¿por qué se prolonga? Porque hay un mandato biológico, natural, que es propagar la especie. Entonces, cuanto más demoramos en propagar la especie, yo lo que estoy haciendo es creando individuos que van a ser más grandes teniendo hijos. Y esto pasa lo mismo con la resistencia a los productos. Voy a irla generando siempre. Entonces yo lo que tengo que estar alerta es, primero, yo no quiero generalizar, yo les cuento las experiencias en mi país. Esto es un terreno de mitos, es un territorio de mitos. Entonces si yo le pongo a las 12 de la noche la hoja roja, no hay mitos, no existen, los mitos no funcionan ninguno. Lo único que funciona son las cosas que están establecidas. Y algunas funcionan más o menos. Entonces, ustedes no van a tener siempre resistencia a insecticida. Porque enseguida dicen, hicieron mal un tratamiento, es porque hay resistencia. No, no es así. Es un fenómeno que va a aparecer, que puede aparecer. Hay algunas exóticas. Exótica significa, por ejemplo, existen en algunos anófeles resistencia a la palmeta. Y vos decís, ¿cómo pueden resistir a la palmeta? Y lo que hacen se posan menos. Entonces, si yo empiezo a ver que los insectos adultos, una vez que emergen, están más tiempo volando y menos tiempo posados, es porque la presión fue palmetearlos. Palmeta, estoy hablando de, no sé cómo le dicen ustedes, una cosa de plástico que está como una espumadera de una cosa así. Entonces, la resistencia va a aparecer en general con cualquier cosa. ¿Qué tenemos que hacer en general? Rotar.
No tengo tiempo, los invito a Buenos Aires, se vienen a comer un asado y sigo con esto. Muchas gracias. Sí. Muchísimas gracias al doctor Héctor Mazú. El tiempo es enemigo nuestro, como ustedes saben, pero vamos a tratar de responder un par de preguntas, por favor, si las hubiera del público. No, ninguna. Sí, por favor, el caballero. Usando bajas dosis también, porque estoy generando un efecto subletal que es perjudicial. Sí. Usar muy bajas o muy altas también. Sí. Yo les quería, lo había dejado, pero bueno, en honor al tiempo es muy cortito. Quería leerles esto. Es algo que para mí es una conducta que uno tiene que llevar en la vida. Esto está rodeando a mi día maradoniano. Pero dice, y Jesús dijo, me voy, de tácticas ya no hablo, pero un consejo les doy. La pelota siempre al 10, que ocurrirá otro milagro. Gracias.